Muy buenas tardes a todas y a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Aquí nos encontramos después de un receso, si se quiere, bastante largo, nuevamente en Hablemos Educación, en donde hablamos de educación, pero desde una perspectiva absolutamente política. Justamente en el Cole en Casa hablamos desde un punto de vista más aplicado a lo que es la pedagogía, más poniéndonos en situación de lo que es la institución, lo que es el sistema educativo, y acá lo hacemos directamente con una perspectiva política, porque en la sociedad todo es política, nos guste o no nos guste, y la educación es justamente uno de los instrumentos que más utiliza el poder para intentar controlar a la población. Vamos a hablar un poquitito de eso. No en general. Sin embargo, les recomiendo a aquellos que les interese esa perspectiva el nuevo libro de Robert Kiyosaki, Manifiesto Capitalista, en donde justamente habla acerca del marxismo cultural y cómo se está inmiscuyendo en nuestros sistemas educativos y las graves consecuencias que eso puede tener. La Argentina, en particular, tuvo una reforma educativa en el 2003 que inició, no ingresó el marxismo cultural por ahí, ingresó por otro lado, pero esta reforma lo que hizo fue modificar tanto el sistema educativo que empezó a tener terribles consecuencias para la sociedad. Y hoy en día, 20 años más tarde, estamos viviendo esas terribles consecuencias y obviamente tapan el sol con un dedo, son políticos, mienten por naturaleza y como siguen en el poder después de 20 años, no hay ninguna posibilidad de que la situación se revierta en el corto plazo. Pero bueno, de eso vamos a hablar en otro momento. Lo que hoy vamos a hablar es acerca de ejemplos concretos de mentiras que nos dicen en las escuelas de la República Argentina para adoctrinarnos. Deforman la historia, mienten con la historia y de esa manera logran crear discursos que puedan beneficiarlos en el presente. Hoy vamos a hablar de un par de ejemplos. Eso afecta no solo a la política, sino también a la economía y a nuestra forma de ver nuestra realidad. Es normal ver desde hace unos años, ¿no? Todos estos movimientos woke, Black Lives Matter, todos los movimientos ecologistas que están habiendo, Greta Thunberg y demás, que todos tienen una misma base, una misma raíz, y es el marxismo. Si vos te fijas, sus líderes, sus fundadores, te pones a buscar un poquitito sus nombres en internet y todos terminan siendo partes de algún partido comunista o socialista. No es casualidad, eso se puede ver mucho en lo que es la batalla cultural que habla Agustín Laje sobre eso. Agustín Laje tiene su propio canal de YouTube. Si les interesa el tema, vayan a verlo por ahí. Nosotros lo abordaremos en otro momento, específicamente aplicado a lo que es la educación, por supuesto. Bien, empecemos. Vamos a hablar acerca de un par de ejemplos de la historia argentina. Por ejemplo, empecemos con lo que es economía. En economía el secreto no está tanto en mentir, sino en no enseñar directamente. No te hablan del tema. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se habla del tema, ahí sí te mienten. Por ejemplo, tenemos el control de precios. Hay un libro que se llama 4000 años de control de precios, que se publicó a fines de los 70, en donde se narra 4000 años, o sea, desde los 2000 antes de Cristo hasta el día de hoy, todas las veces, o mejor dicho, las principales situaciones en donde se ha aplicado el control de precios y que en todas salió mal. Ahora, no nos vayamos si quieren a Roma. Hablemos de la Argentina. La Argentina decenas de veces aplicó el plan con los controles de precios. De Perón al día de hoy se aplicó montones. De hecho, el actual gobierno aplicó como 3 o 4. Siempre salieron mal. ¿Por qué no te lo enseñan en la escuela? Porque después vos tenés que estar votando a estos que te explican cómo se soluciona la inflación. Los padres y madres de la inflación que tiene la Argentina son los que tienen la solución perfecta y vas y les tenés que creer. ¿Por qué? Porque nunca te explicaron que te están mintiendo. Entonces uno va y banca esas decisiones nefastas que sobradamente se ha demostrado que son un fracaso. Los controles de precio no funcionan porque la gente no sube el precio por capricho. Sube el precio porque le es más caro. Por ejemplo, yo fabrico, no sé, cucharas. Es así de simple, fabrico cucharas. Ahora, yo de la venta de cucharas necesito pagar, por ejemplo, un alquiler, un empleado, una máquina que compre y la madera con la que hago la cuchara. Bueno, si a mí me aumenta la luz y la nafta, entonces tengo más gastos que cubrir. ¿Y cuál es mi ingreso? Y la cuchara. Entonces lo que hago es subir el precio de la cuchara. Por eso aumentan los precios. Por eso cuando sube el combustible aumentan los precios. Por eso cuando sube el dólar, sube el combustible porque lo compramos en dólares al extranjero. Perdimos el autoabastecimiento gracias a Néstor Kirchner y la venta de YPF. Entonces, sube el dólar, sube el precio del combustible. Entonces, todo lo que se traslade, o sea, cuando yo llevo las cucharas a vender o cuando me traen las cucharas, eso aumenta.
Y eso se ve reflejado en el precio final, porque yo necesito que la cuchara pueda cubrir todos esos gastos. Es por eso que aumentan los precios. Ya está. Después la especulación de la que tanto hablan es muy simple. Si todo está aumentando mes a mes y yo necesito ganar suficiente cantidad como para crear la nueva tanda de cucharas que voy a vender el mes que viene y veo que la materia prima que yo necesito aumentó el doble, no puedo ganar lo mismo porque entonces no me va a alcanzar para comprar la materia prima necesaria para hacer la nueva tanda de cucharas. Tengo que aumentar justamente para que me alcance para hacer la nueva tanda. Eso es lo que supuestamente es esa especulación tan terrible. Y no es una especulación, es simplemente planificar los ingresos en base a justamente el terrible desempeño económico. Nada de esto pasaría si no emitieran dinero. Y esa es otra. No te enseñan lo que es la emisión de dinero y lo que genera. Vean los índices, pongan índice de inflación mundial cualquier año que quieran. Del 2003 al día de hoy. No, en realidad en la historia. Van a ver que desde hace muchas décadas el mundo no tiene problemas de inflación. O sea, sí, 3%, 4, 5, 9 si querés, terrible, una monstruosidad anual. ¿Por qué la Argentina tiene estos números? ¿Por qué Venezuela tiene estos números? Bueno, veamos qué dicen los políticos que manejan la economía de estos países. Todos te dicen que la inflación es multicausal y no sé qué. Curiosamente, los únicos países en donde el gobierno tiene esa versión de la inflación es donde hay récord de inflación. ¿Y en todos los demás? ¿Por qué es? Bueno, esa es la emisión monetaria. El mundo entero lo resolvió. Por eso el mundo entero ya no discute sobre eso. La emisión monetaria genera inflación. El mundo lo descubrió, por eso el mundo ya no tiene inflación. Porque controlan la cantidad que emiten. Y bueno, los únicos países que se discuten eso son los que tienen récord de inflación sin que haya guerras, sin que haya terremotos, sin que haya inundaciones, sin que haya un motivo que lo genere realmente. Entonces ahí tenemos otro, control de precios y inflación, con emisión monetaria. ¿Qué otra cosa? El congelamiento, lo mismo. El congelamiento te hace dos cosas. O te destruye lo que es la empresa porque volvemos a lo mismo. Si yo tengo que congelar mi precio de cucharas, entonces el mes que viene no puedo hacer la misma cantidad. Voy a hacer menos cantidad. ¿Y qué pasa? El mes que viene no solo voy a vender menos cantidad, sino que para el siguiente mes, incluso, las materias primas van a seguir aumentando, así que voy a hacer menos. O sea, este mes te hago 100. Para el mes que viene me va a alcanzar solamente para hacer 90. Y para el siguiente me va a alcanzar 80. Y así hasta que no me den suficiente dinero como para poder vivir y termine quebrando. Eso pasa con los congelamientos de precios. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un acuerdo por 3 meses. Entonces, primero yo te subo el precio de las cucharas, lo que por sea genera inflación, te subo el precio de la cuchara para vivir esos 3 meses. Y en cuanto terminan esos 3 meses te lo actualizo de golpe. Entonces la inflación es la misma, solamente que en lugar de ver un proceso de 3 meses, lo viste como una escalera, viste al principio y al final. Ahí está, esa es la magia del control de precios. ¿Es un secreto místico que yo estoy revelando? No, es algo que el mundo entero ya sabe, por eso el mundo entero no hace controles de precios salvo en situaciones de emergencia excepcional, como por ejemplo hay una inundación y haces control de precio en el agua potable, para que de esa manera la gente pueda acceder al agua potable. Pero eso es una situación de emergencia específica. Acá lo hacen para cualquier cosa. Bien. Siguiente ejemplo, en lo que es economía. Bueno, no, con eso podríamos estar. En economía creo que son una buena cantidad de ejemplos. Vámonos un poquitito a lo que es, si se quiere, la historia, por ejemplo. Historia argentina. Que ahí sí, la cantidad de mentiras que hay es abismal. Obviamente es de historia, justamente este video. Los otros ejemplos eran de economía, pero porque las respuestas están en la historia. Se puede ver cuando hacia atrás se aplicó en cada oportunidad. Ahora vamos a la historia de acontecimientos políticos. La historia social, no la historia económica. Por ejemplo, la campaña del desierto. Se habla de Roca, el genocidio que hizo Roca y no sé qué. ¿Sabían que hubieron 3 campañas del desierto? Se las conoce como las 3 R's, porque quienes la dirigieron, todos los nombres empezaban con R, apellido en realidad. Rosas, Rivadavia y Roca. ¿Saben cuál fue la más sangrienta? La de Rosas. Ahí está, la del caudillo federal de Buenos Aires que tanto le encanta a la política actual. Ese gobernante fue el que más nativos mató. Sí, fue ese. La de Rivadavia fue un chiste porque en realidad se le murió la mitad de la tropa por enfermedad y no encontró ni un solo nativo. Y después está la de Roca, que fue la más eficiente porque expandió en gran medida lo que es el territorio argentino. Pero campañas del desierto hubieron 3. Y la peor no fue de Roca, por mucho, la peor fue de Rosas. Bien,
Después tenemos, por ejemplo, lo que son los mapuches. Se habla mucho también de los mapuches. ¿Y saben qué? Los mapuches vivían del otro lado de la cordillera, lo que hoy es Chile. Venían acá solamente para robar ganado, matar a los ciudadanos, secuestrar a las mujeres y a los nenes. Bueno, no puedo utilizar el término porque es YouTube, pero ¿qué pueden hacer 20 hombres con una mujer que tienen encerrada, indefensa? Bueno, eso lo hicieron en manada, sistemáticamente hasta que ella perdía la vida. Y para que no pueda huir, le cortaban la piel de las plantas de los pies. Esos son los mapuches que hoy luchan por sus derechos y no sé qué. Esos eran los mapuches. Venían de afuera, hacían esos daños acá, exterminaron a los reales originarios, que eran los tehuelches, y después se iban. Esas son las personas que quieren adjudicarse que todo este territorio argentino es de ellos. No, mi ciela. Del otro lado de la cordillera. Acá solamente venían a hacer estos crímenes atroces. Esos son los malones. ¿Les explicaron lo que son los malones? ¿Les contaron qué hacían en los malones? ¿Les contaban qué les pasaba a las mujeres en los malones? Bueno, eso es. Bien, ¿qué otro ejemplo podemos dar? Nos podemos ir, por ejemplo, más a lo que es la actualidad. Hablemos un poquitito de... no, vamos a un poquito antes. La conquista de América. ¡Ay, los españoles que vinieron y masacraron y no sé qué! Genial. ¿Sabían que el 95% de los combates que tuvieron lugar eran entre propios nativos? Habían las grandes civilizaciones nativas, como por ejemplo los aztecas, estaban avanzando, estaban conquistando y eran muy fieros. Muy fieros. Tanto así que hasta hacían murallas de cráneos para asustar a los demás. Los pueblos grandes aplastaban a los pequeños y los esclavizaban hasta exterminarlos. Eso estaban haciendo los imperios en América antes de que lleguen los españoles. Entonces, ¿qué pasó? Todos los pueblos víctimas de estos imperios de América se aliaron a los españoles. Y fueron los propios nativos que pelearon contra los otros nativos. Y no fue porque el español les trajo, no sé, leyendas y mitos. No, fue porque se estaban defendiendo de lo terrible que eran los imperios que estaban en América en ese momento. Por ejemplo, voló lo mismo, los aztecas, los incas. De ahí fue justamente. Y por supuesto, las enfermedades. La clave fueron las enfermedades principalmente. Pero lo que son las batallas fueron esas. Bien, hablemos ahora de más la actualidad. Argentina. Se habla de que Eva Perón dio el voto femenino. Y la verdad es que no. En Argentina se empezó a votar, si no me equivoco, en 1912. Votó la primera mujer. Mucho antes del peronismo. Mucho antes. En varias provincias ya estaban votando las mujeres. ¿Y saben qué? En muchos otros países también. La Argentina estaba atrasada en el voto femenino. El mundo entero ya estaba haciendo que las mujeres voten. El mundo occidental ya estaba haciendo que las mujeres voten. La Argentina estaba atrasada. Eventualmente iba a suceder. Los conflictos políticos de la época eran lo que impedía que se pueda tratar. Pero la verdad es que ya se votaba en muchos lugares, no se votaba a nivel nacional. Y el mundo ya lo estaba haciendo. Lo de acá no fue una novedad, no fue una vanguardia, no fue nada de eso. Y se le atribuye a Eva Perón y demás, cuando Eva Perón en realidad antes de estar en el gobierno no le interesó para nada ese tipo de lucha. Es muy parecido a lo que pasa con el kirchnerismo y los derechos humanos. Antes de llegar a la presidencia no les interesaba en lo absoluto. Bueno, lo mismo pasa con el voto femenino. Perón, ¿sabían que tiene una amante de 14 años a la cual Eva Perón echó de la casa? Sí, 14 añitos tenía. Y no estamos a principios de 1800 como con San Martín. No, estamos mediados de 1900. Hay 150 años de diferencia casi. Un poquitito menos, pero por ahí, en promedio. ¿Sabían, por ejemplo, que Perón creó la AAA, la Asociación Anticomunista Argentina, que desaparecía personas? ¿Sabían, por ejemplo, la cantidad de atentados terroristas que hubieron antes de la dictadura? No contra los milicos. No. Contra el gobierno constitucional primero de Cámpora, después de Perón y después de Isabel Perón. Contra ellos fueron los atentados terroristas y los ponían en locales. Secuestraban gente, la mataban, extorsionaban, mataban nenas. Sí. Todo eso antes de los milicos. Antes. ¿Esto quiere decir que los milicos eran buenos? No, para nada, por supuesto que no. Pero esa parte de la historia te la contaron. Perfecto. Te contaron también que la persona que creó la cifra de los 30.000 desaparecidos dijo que había sido creada, que ellos en realidad tenían noción de 3.000 nada más. Búscalo en YouTube, está. La propia persona que estuvo ahí, ahora no me acuerdo el nombre. A ver si lo encuentro, denme un segundito.
A ver, un segundito, estoy buscando. Luis Labraña, ex militante montonero. Búsquenlo, búsquenlo. Él confesó que no eran. Y si te pones a buscar, muchos otros dirigentes del propio, de las propias asociaciones por los desaparecidos dijeron que no habían sido 30.000. Sin embargo, por ley hay que decir que fueron 30.000. Ojo, por algún motivo hay que dar un dato histórico por ley. No con fuentes y con pruebas, por ley. Pero ahí tienen, Luis Labraña, búsquenlo. Perfecto, entonces nos encontramos con otro ejemplo, el de los 30.000. ¿Quiere decir que no hubieron desapariciones? No, no, sí hubieron, y fue terrible, y desaparecieron bebés y todo sí. Pasó todo eso, y fue terrible. Ahora, ¿por qué sostenemos mentiras? ¿Por qué no decimos el número real? Ese es el problema, la mentira. Bien, ahí tenemos otro ejemplo entonces. A ver, me hice la listita, ahí voy pasando. El comunismo, podemos hablar un poquito del comunismo. ¿Saben que el comunismo se aplicó en todo tipo de contextos y jamás funcionó? Se aplicó, por ejemplo, Corea del Norte era industrializado, estaba en la vanguardia de la industria. Corea del Sur se quedó con todos los campos que además no los tenía bien preparados para lo que es la agricultura. Pero bueno, se aplicó en un país totalmente industrializado. Se aplicó también en la Alemania del Norte, totalmente industrializada. Se aplicó también en Rusia, que era totalmente agrícola y se industrializó. Se aplicó en lugares con un exceso de población, o sea, una cantidad de mano de obra impresionante y una cultura muy, muy disciplinada y obediente, como fue en China. Se aplicó en un lugar en donde tenía recursos a mansalva, desproporcionados, que fue en Cuba. ¿En cuál funcionó? En ninguno. En todo fue un desastre. En todos. Para sostenerse tuvieron que desaparecer gente, torturar, masacrar. Esa es la única manera que el comunismo se pueda sostener. Porque la teoría económica de base, la base, no funciona. Por eso los únicos comunismos que hoy en día están funcionando son los comunismos con libre mercado. Porque lo económico no funciona y la historia entera nos lo dice. Obviamente acá te venden que no. Porque hay que votar al frente de izquierda, hay que decir que ellos son los buenos, que el Che Guevara es bueno, que Fidel es bueno y todas esas boludeces. El Che Guevara era un asesino que abrió un campo de concentración para homosexuales. ¿Hoy están las marchas LGBT? Sí. Otro ejemplo de cómo nos mienten con la historia. Fíjense, todos los militantes que están ahí en las marchas LGBT no saben de historia, porque si no, no pondrían a un genocida de homosexuales como símbolo. Y si no me creen, porque todo lo que se diga en contra de ellos es mentira, curiosamente manejan esa lógica, vean en Europa, por ejemplo, que existían los caminos de resguardo y protección para los homosexuales exiliados de Cuba, autoexiliados de Cuba, para que no vayan a un campo de concentración. ¿Por qué existía eso en Europa si en Cuba no los perseguían? Seré curioso. Bueno, ahí tienes otro ejemplo. Ahí tienen otro ejemplo. Bien. Bueno, lo último que me puse en la lista, que igual la hice así medio a mano alzada, fue los sindicatos. ¿Saben la oscura historia de los sindicatos? ¿Saben que, por ejemplo, los sindicatos perdieron contra Alfonsín? Perdón, el peronismo, Herminio Iglesias perdió contra Alfonsín en el retorno a la democracia. No por haber quemado un ataúd, ahí se fueron un grupito de personas. No, no, no. Todos los sindicalistas estaban dentro del peronismo. ¿Y saben qué habían hecho los sindicalistas durante la dictadura? Entregar trabajadores. Eran cómplices de los desaparecidos. O sea, de quienes hacían desaparecer. Ellos daban las listas negras al gobierno para que se los lleven. Toda esa gente, todos esos sindicalistas, estaban adentro del peronismo con Herminio Iglesias. Por eso perdieron las elecciones. Bueno, todos esos son ejemplos de cómo se miente en la historia argentina. Todos estos son ejemplos de cosas que si uno los dice a ciertas personas se ponen violentos, se enojan. De hecho, por decir que no fueron 30.000, por más que estemos citando la fuente, uno está cometiendo un delito en la provincia de Buenos Aires. Y ni hablar si uno lo dice en la calle. A ciertos grupos de militantes la violencia es su única forma de hablar, como todo comunista. Hoy en día hasta los ecologistas son violentos. Pero bueno, todos esos son ejemplos de cómo la escuela nos miente y nos adoctrina con la historia para justamente beneficiar el presente. Si no hablamos mal de los sindicatos y decimos que fueron buenísimos, hoy le damos el poder a los sindicatos que tienen, como Baradel. Si mentimos acerca de lo que fue Perón, hoy cantan la marcha peronista y te seducen y consiguen un montón de votos. Y sí, si no decimos lo que fue el comunismo, hoy tenemos el Che Guevara en las marchas LGBT. Y nos parece bien tener comunistas que son asesinos por naturaleza en el gobierno o, por ejemplo, están en la Cámara de Diputados. Eso es parte del gobierno. Pero bueno, por eso nos mienten.
Espero que el video les haya resultado interesante, curioso, intrigante, lo que sea. Cualquier idea, aporte, sugerencia, por favor apoyen en la caja de comentarios. Este canal sube muy pocos videos de una temática que no es tan masiva, entonces cualquier tipo de apoyo nos ayuda muchísimo. Este es más de índole política. No estamos de acuerdo con ningún partido. De hecho, más tarde vamos a hablar acerca de los vouchers de los liberales, que quizás es donde más nos podamos llegar a acercar, pero la verdad es que acá no votamos por nadie, no apoyamos ningún partido, no apoyamos ningún candidato. Nos basamos en la ciencia, o por lo menos eso intentamos. Cualquier cosa, si creen que nos equivocamos, por favor díganoslo en la caja de comentarios. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Adiós.